Muy bien. ¿No? Entonces, como les mencionaba, empezaremos a hablar acerca de replicación y ciclo celular bacteriano. Y para ello yo les voy a recordar eh, algún concepto que vimos acerca de crecimiento sincrónico. Quisiera preguntarles si me escuchan bien. Sí, profesora, Sí, se súper escucha bien. bien. Ya, perfecto. Entonces, en una clase bastante anterior yo les había explicado que existe la posibilidad de lo que se llama el crecimiento sincrónico. ¿Y qué significa esto? Que, por ejemplo, aquí está representado, digamos, una pelotita que está acá, ¿cierto? Que es la que estoy mostrando, que representa una bacteria, va a dar lugar a dos bacterias, ¿cierto? Y estas dos bacterias van a dar lugar a cuatro bacterias y estas cuatro a estas ocho y así sucesivamente. Y si uno pudiera ponerlas todas en el mismo segundo, por así decirlo, del ciclo bacteriano, es decir, se dividieron, estas que yo tengo, esta que está acá se dividió hace un segundo atrás, ¿ya? Entonces, pasado el tiempo generacional, se va a dividir en dos. Si yo hiciera aquí un plaqueo, supongamos que pudiera hacerlo, aquí, 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 puede tener uno, ¿cierto? Bueno, no es posible metodológicamente con una, pero con un número más grande que uno sí. Hasta que de pronto, digamos, en un determinado tiempo X voy a tener dos, ¿ya? Y voy a tener dos por un tiempo que es el tiempo generacional, hasta que voy a tener cuatro, y después ocho, y después 16, después 32, etc. Entonces, eh, pero lo que nosotros vemos en la práctica es que no tenemos todas las bacterias coordinadas al unísono para el momento de la división, si aquí tenemos una, en general lo que tiene uno es un continuo, ¿cierto? Porque yo tengo una población X de bacterias acá en que están en todos los posibles tiempos, digamos, del ciclo celular. Entonces está un minuto después que se dividió, o 2 minutos, 3 minutos, o el tiempo generacional menos unos pocos segundos, y uno tiene todo ese conglomerado, y por eso es que cuando uno hace la curva le sale un continuo. Pero metodológicamente uno puede hacer, digamos, de que las células queden sincrónicas, que es lo que se muestra acá. ¿Y cuál es la importancia de tener un crecimiento sincrónico? Y la tuvo mucho cuando se estudió lo que era el ciclo celular bacteriano. Y esto está representado, entre paréntesis, si uno hace este experimento, ¿cierto? Uno lo puede hacer, por ejemplo, contando, por así decirlo, contando el número de células, si uno tuviera la manera de contar, digamos, ya sea al microscopio, ya sea por un citómetro de flujo o algo así, vería esta escalera. Hiciera el conteo, digamos, en el tiempo, vería esta escalera. No así si lo hacen por densidad óptica, porque la densidad óptica, digamos, siempre te va a dar un continuo, y va a dar un continuo porque, bueno, lo que uno ve es la dispersión de luz, pero la dispersión de luz también depende del tamaño de la partícula, y cuando una bacteria está recién dividida tiene un tamaño, y cuando está a punto de dividirse va a tener exactamente casi el doble del tamaño. Entonces ahí uno no puede hacer esta medida. Esto se hace solamente cuando uno cuenta células, ¿ya? Para que lo tengan claro. Y aquí entonces les voy a explicar en qué consiste el ciclo celular bacteriano, y aquí quiero que me presten bastante atención porque pasa algo que puede sonar contradictorio. Pero el ciclo celular bacteriano tiene una duración de 60 minutos, mínimo, puede ser más. ¿Por qué? Porque ya solamente en dividirse el cromosoma bacteriano se tarda 40 minutos, la replicación del cromosoma bacteriano. Vamos a usar mejor replicación porque voy a reservar la palabra dividirse para la bacteria. Así que si a veces la digo cambiada, me perdonan. Pero la replicación, digamos, del cromosoma bacteriano va a tardar 40 minutos, por lo que se demora, digamos, tiene un cierto número de bases que se replican por minuto, y el cromosoma de la bacteria tiene 3 y tanta megabases, y eso se demora 40 minutos. Estoy hablando de Escherichia coli, porque pueden haber bacterias en que se pueden durar muchas horas, ¿no? Así que hago también la salvedad de que todo lo que voy a hablar de aquí para adelante es Escherichia coli.
Se demora 40 minutos solamente en replicarse el cromosoma bacteriano y después, una vez que se terminó de replicar, existe un tiempo de espera antes de la división celular que está acá, que es de 20 minutos. Y esto es obligatorio, tiene que pasar así, 40 minutos después de que se replicó el cromosoma, recién después de que pasaron, digamos, la replicación del cromosoma, obligadamente va a esperar 20 minutos antes de dividirse la célula. Y también existe la posibilidad de que el ciclo sea más que eso, porque hay una parte variable que va a depender, por ejemplo, de una condición de cultivo, en que, por ejemplo, hay un nutriente que está muy escaso, o la propia célula bacteriana tiene algún problema, estoy hablando de Escherichia coli, ya sea metabólico, y por lo tanto se demora mucho más en hacer alguna función metabólica, y puede que este tiempo, digamos, que el ciclo sea más de 60 minutos, y por lo tanto exista un tiempo que se llama variable. La contradicción o la paradoja que yo aludo es que cuando uno hace y mira, digamos, cuánto se tarda en dividirse, por ejemplo, la propia Escherichia coli, o sea, este tiempo generación, aquí son generaciones, pero es un tiempo, digamos, de aquí para que pasó a la segunda generación, a la tercera generación, a la cuarta generación, este es un tiempo que se llama tiempo generacional, que ya lo vimos en una clase. Yo incluso les hablaba de 30 minutos, de 40 minutos, 35 minutos. Entonces, ¿cómo es que, diciendo yo que el tiempo generacional puede ser de 30 minutos en Escherichia coli, que suele ser eso, 35, habitualmente 35, 30, puede ser 40, ¿cómo entonces yo estoy diciendo que el ciclo se tarda una hora? Porque es una hora, 60 minutos. Y aquí entonces lo que ocurre es lo siguiente. Una cosa es el tiempo generacional y otra cosa es el ciclo celular, digamos, el tiempo del ciclo celular de la bacteria. Porque los 40 minutos para replicar el cromosoma se va a tardar siempre. Y la espera de los 20 minutos va a ser también ineludible. Como se les arregla la bacteria es que inicia la replicación del cromosoma bacteriano en una generación, digamos, antes de dividirse. Por ejemplo, si yo estoy viendo el paso de la cuarta a la quinta generación, si el tiempo generacional, digamos, es inferior a la hora, quiere decir que el cromosoma tuvo que empezar a dividirse, no empezó aquí en el minuto cero, para acá, sino que empezó por acá. ¿Ya? Y dependiendo, digamos, podría ser incluso menos que eso. Porque el tiempo mínimo que puede tener, digamos, el tiempo generacional mínimo que pudiera tener la Escherichia coli, en realidad es este tiempo de espera, porque todo lo demás lo puede empezar antes, pero la espera no la puede disminuir, la espera son 20 minutos. Por lo tanto, el mínimo tiempo generacional que puede tener la Escherichia coli es en torno a los 20 minutos, puede ser 19, pero es en torno a estos 20 minutos. ¿Estamos claros hasta aquí? Bien. Entonces, Profesora, disculpe, entonces pueden ser menos de 40 minutos la, eh, la replicación, la, pero la puede ser en menos. replicación, no, la replicación del cromosoma bacteriano no puede ser de menos de 40 minutos. Se va a demorar siempre 40 minutos. ¿Mm? Ok, pero Lo en que los pasa 20 es que minutos para entonces. acomodar, y ya vamos a ir a eso, para acomodar, digamos, de que se replique en ese tiempo, porque va a tener que tener 40 minutos de replicación de cromosoma, 20 minutos de espera, la manera que tiene la bacteria de arreglarse eso, de arreglar eso, y lo voy a ver en la transparencia a continuación, es que yo decía, por ejemplo, si este tiempo es menor de una hora, quiere decir que la replicación del cromosoma tuvo que empezar a ocurrir en el ciclo anterior, en la generación anterior. ¿Ya? Y esto lo voy a explicar en esta transparencia. ¿No? Voy a hacer este ejercicio en que está aquí puesto el tiempo generacional de 35 minutos, ¿cierto? Entonces, aquí incluso lo dice la primera transparencia, que hay un tiempo fijo de 60 minutos entre la iniciación de la replicación y la división celular, porque ese es el tiempo fijo, ¿ya? Que lo tenemos sí o sí. Pero ¿cómo se las arregla entonces la bacteria para tener un tiempo generacional inferior a 60 minutos? Y es porque entonces
se puede iniciar la replicación del cromosoma bacteriano en ciclos, digamos, en generaciones anteriores. Pongamos este ejemplo que tiene de tiempo de generación 35 minutos. ¿Ya? Entonces, aquí está representado esta especie de reloj, ¿ya? En que 35 viene a ser el minuto, ¿cierto?, en que ya completó, digamos, aquí está el momento de la división, y 0, digamos, porque en el fondo estoy haciendo una especie de reloj entre que 0, que recién se dividió, y 35, que está a punto de dividir. ¿Ya? Ahora, si yo estoy diciendo, digamos, que hay 20 minutos de esperas antes de terminar, después de terminar la replicación del cromosoma bacteriano, entonces la primera pregunta que voy a hacer, ¿cuándo terminó la replicación del cromosoma bacteriano de esta célula que se va a dividir? Entonces, 20 minutos antes de estos 35. Entonces, si yo me empiezo a devolver acá, 35 menos 20, ¿cuánto me sale? 15, ¿no es cierto? A 15 minutos aquí ocurrió la terminación de la replicación del cromosoma. Ya está segregado, incluso ya tiene los dos cromosomas. Pero como, si ustedes se dan cuenta, como el tiempo es 35, quiere decir que ya incluso, es verdad que aquí tenemos dos cromosomas, pero uno ya empezó a dividirse para la generación que viene, después que esta. ¿Ya? Entonces, pero cuando se inició la replicación de este cromosoma, 40 minutos antes. Entonces, ¿qué es lo que hago? Voy aquí 15, y en la generación anterior, que son 25 minutos para atrás, por lo tanto, 25 menos 35 viene a ser 10. Aquí en el minuto 10 empezó la replicación del cromosoma. Entonces, si se fija, para este caso concreto, ¿cierto? Cuando se inició la replicación del cromosoma, que ahora aquí ya se produjo la división celular, ¿cierto? Una hora antes, ¿cierto? Los 20 más 45, y eso quiere decir que si a esta generación le decimos -1 y a esta le decimos -2, ¿ya? Entonces fue el -2, digamos, a los 10 minutos de la generación -2, ¿ya? ¿Les queda claro? Sí, Sí, porque yo sé que esto puede ser un poco confuso, pero podemos partir al revés. Entonces, en 2 generaciones antes que se produzca esta división, al minuto 10 empezó la replicación del cromosoma, ¿cierto? Producirán 10, hasta 35 y 15 minutos, ¿cierto? Y todavía le faltan 25 minutos, que son los que están acá, ¿ya? Perdón, de 10 a 35 son 25. Y después le faltan 15 minutos, ¿ya? Que son estos que están acá, ¿ya? Profe, ¿Sí? ¿cuál es que lo de las dos generaciones antes como que no entiendo bien porque al final si una si empieza a, no sé si era separarse Sí, o qué era, pero dos generaciones antes al final puedo poner no quedaría mal el número de cromosomas? te lo voy a poner el caso acá, ¿cierto? Supongamos que este sean los 35 minutos. Que de aquí a acá hay 35, que de aquí a acá hay 35, que de aquí a acá hay 35. Entonces, si yo digo, bueno, si hay 35, ¿cuándo tuvo que iniciarse, ¿cierto?, la replicación del cromosoma? Bueno, sé que hay 35, ¿cierto? Yo sé que una hora, 60 minutos se demora, desde que parte hasta que termina, por lo tanto, se inició hace 60 minutos. Entonces, si aquí hay 35, aquí hay 35, me faltan 15. Entonces, aquí le saco 15, por lo tanto, aquí tiene que ser 10. Entonces, en el minuto 10, ¿sí?, a este le estoy diciendo, ¿cierto? Porque si aquí se replicó, ¿cierto? A este le digo generación -1 y a este le digo -2, arbitrariamente le estoy diciendo, a esta -1 y a esta -2, porque este vendría a ser aquí donde se replica. ¿Te fijas? Yo digo aquí, 35 más los 15 quiere decir que en el minuto 10 está -2, ¿ya? En el minuto 10 se inició la replicación del cromosoma, por lo tanto aquí pasaron 15, ¿ya? Y aquí a los 25, perdón, aquí pasaron, ya me estoy yo misma confundiendo, ¿ya? Sí, bien digo, 15, ¿cierto? Y aquí, para llegar a los 40, me faltan 25, ¿cierto? No, me falta, sí, bien digo, ¿ya? Y Sí, después profe, el tiempo espera.
Profe, lo que yo no entiendo es que, ¿por qué se habla de 2 generaciones antes, si es que cuando una célula se va a dividir para formar las células hija, solo importa la generación de antes, no 2 generaciones antes? Porque así es, pues. O sea, Pero, imagínate ¿qué quiere decir esto? Que aquí, cuando yo tenía estas 4 células acá, ¿cierto? Supongamos que yo estoy viéndolo acá. Cuando yo tenía estas 4 células acá, estas 4 células ya estaban empezando, en el minuto 15 empezaron a dividir, a replicar los cromosomas que se van a segregar acá. ya. Bueno. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir de que yo... a lo mejor eso es lo que te confunde. Quiere No, decir que ya yo voy entendí a... el concepto, ya entendí a qué se refería. Ya, quiere decir que yo voy a tener, digamos, los cromosomas que se van a segregar aquí. Bueno, aquí ya se había terminado y 20 minutos después se segrega. Se va uno para cada lado. Pero imagínate que cuando se segregan, esto que estaba hasta aquí, ¿cierto? Ya va por acá. Porque estas vienen para las sucesivas generaciones. Ya, muchas En el gracias. fondo, adelantando trabajo. ¿Ya? Sí, gracias. Ya. Bien. Esto es interesante porque en el fondo lo que uno está diciendo es que, claro, para poder estudiar esto, entre paréntesis, no fue tan trivial porque en el fondo, ¿cómo se dieron cuenta? Y esto se dieron cuenta hace muchos años atrás, de que esto era así. Bueno, primero empezaron a hacerlo con células que se dividían a lo menos, digamos, con un tiempo generacional de 1 hora, porque entonces ahí podían ver ese tiempo de espera. ¿Por qué? Porque si hacían, por ejemplo, una marcación del radioactiva del DNA, ¿ya? Con pequeños pulsos, ellos podían ver, digamos, de que al minuto 0, por así decirlo, de 0 a 5 minutos, o hacían un pulso de 1 minuto, por ejemplo. Veían de que se incorporaba tal cantidad de DNA, si después hacían el mismo experimento un poquitito después, ¿cierto? Y también hacían un pulso, veían que se incorporaba la misma cantidad de radioactividad en el DNA, y así sucesivamente, hasta que de repente dejaba de incorporarse nada, ¿cierto? Dejaba de incorporarse porque estaban los 20 minutos de espera. Entonces echaban el pulso de este y nada. ¿No? Entonces iban haciendo, digamos, de que no había incorporación. Pasaban los 20 minutos y ahora sí empezaba de nuevo, pero ahora, claro, era el doble, porque ya tenían el doble de DNA para incorporar. ¿Mm? Entonces, así se hizo, digamos, fue un trabajo bien interpretativo también. ¿Mm? Hubo que, digamos, así se dieron cuenta que eran 60 minutos y que si empezaban a achicar los tiempos, empezaban a haber sobreposiciones, digamos, en las marcas de DNA, como que empezaba a incorporarse más de lo que debía, y era a raíz justamente de esto, que empezaban a haber horquillas replicativas antes, digamos, de que se segregaran, las que ya se iban a segregar, ¿cierto? Estas que se van a segregar aquí, que va a ir una para cada lado, ¿cierto? Estas ya a su vez empiezan a replicar. Bien. Y esto es más o menos lo que va a pasar, digamos. O sea, nosotros tenemos aquí la replicación del DNA, ¿cierto? Supongamos que este es de 1 hora, ¿cierto? Se produce la segregación de los cromosomas, esto después migra, digamos, hacia el centro, y aquí se produce ya está la división celular, pero lo que en buenas cuentas uno ve es que recién divididas las células tienen un tamaño, este que está acá, y cuando está a punto de dividirse, ¿cierto? Tienen el tamaño más grande que pueden alcanzar. ¿Y qué va a implicar esto? Va a implicar, digamos, de que existe una regulación, ¿cierto? Que se alcanza al momento previo de dividirse, digamos, o quiere decir ya, ahora sí que hay que dividirse y hay que segregar los cromosomas, ¿ya? Si, por ejemplo, no es el caso, no tengo una para mostrarle, pero una célula, digamos, que uno hace una marcación de lo que van a ser los futuros setos con las futuras divisiones de la segregación de los cromosomas, uno puede ver, digamos, que cuando ocurre esto que yo les comento, puede ver que también hay marca, digamos, la posición 1/4 y 3/4, porque en el fondo, antes de que vaya a pasar siquiera esta división de acá, ya está marcando en la que viene, para que ocurra la segregación de los cromosomas, vayan ocurriendo, digamos, también en este punto. Pero claro, la foto es bastante complicada, así que no la quise traer. Bueno, ¿qué es lo que está puesto acá? ¿Cierto?
que uno tiene un septo, digamos, donde se va a formar, digamos, el annulus, que se pone en el centro, ¿cierto? Entonces aquí se genera con la segregación de los cromosomas para cada lado, pero también está, digamos, el annulus que se va a formar en las sucesivas divisiones y que uno lo puede visualizar cuando el tiempo de generación es cierto, es inferior a los 60 minutos. Entonces uno puede empezar a ver estas imaginaciones con aquí el conglomerado de las proteínas que van a formar, digamos, la estructura que se llama el divisoma, ¿cierto? Donde van a haber futuras septos en la división celular, ¿ya? Profe, ¿el annulus es diferente al divisoma? El ¿No? annulus en realidad es como una visualización, digamos, sí, no es lo mismo que el divisoma. El divisoma digamos, es una sección, aunque uno dice, mire, por aquí va a estar el annulus, que es donde va a ocurrir la división celular, ¿ya? Y va a producir esta, digamos, conexión entre las membranas incluso. Pero al final de cuentas, digamos, esta estructura, ¿cierto? Está muy, esta es una visualización de lo que uno ve, pero está sí representando de alguna manera lo que va a ser el aparato de división celular, ¿ya? Y ese aparato de división celular se llama divisoma. ¿Sí? ¿Y qué es lo que tiene este aparato de división celular? Lo que pasa es que el nanoluz uno puede simplemente ver algunas, incluso proteínas, que pueden ser los que conforman esto. Entonces es una visualización más que eh, eh, el divisoma propiamente tal, ¿cierto? Tenemos entonces que el divisoma está conformado por muchas proteínas, ¿no? Pero yo aquí voy a mencionar algunas, ¿no? Que son las que uno conoce más y que las puede visualizar también por microscopía de fluorescencia. Muchas veces yo les voy a mostrar una foto para que vean cómo se ve. ¿No? Y una de las principales componentes del divisoma, digamos, ¿no? Es la FTCZ, que forma un anillo en el centro de la célula y que es la que define el plano de división, ¿cierto? Yo tampoco podría decir que la luz es la FTCZ, sino que es la visualización de la estructura, ¿ya? Porque el anillo, porque la FTCZ forma lo que se llama el anillo Z y uno fluorescentemente lo puede marcar. Ahora, una cosa que tiene que ver con la metodología de cómo se aprendió acerca de la división celular es que se buscaron mutantes. Yo le he hablado bastante, digamos, de que cuando nosotros estudiamos bacterias, una de las herramientas quizás más socorridas para estudiar fenómenos, digamos, fisiológicos, en el cual uno tiene que partir por algún lado, es la aproximación genética, ¿ya? Y la aproximación genética siempre está dada por hacer mutaciones. Mutaciones que, bueno, ahora se estila mucho hacer la mutación citodirigida y de hecho es una de las herramientas más poderosas. Es uno de escoger la proteína que quiere mutar y mutarla en un cierto residuo, etc. ¿Ya? Pero también uno puede escoger, cuando está estudiando un proceso, hacer una mutación al azar y solamente, digamos, ver un fenotipo y de eso, de acuerdo a ese fenotipo, empezar a estudiar el proceso. Y en este caso, ¿cuál era el fenotipo? El fenotipo vendría a ser que no haya división celular. Pero ¿cómo yo visualizo que no haya división celular? Por ejemplo, ver una filamentación. Ver una filamentación quiere decir de que yo puedo llegar a esto, ¿cierto? Y después esto nunca se divide. Y esto a su vez va a crecer para acá y para acá, ¿ya? Y la que me dé va a crecer para acá y para acá, entonces lo que me va a producir una filamentación, ¿ya? Entonces el fenotipo, que es lo mismo que está acá, y uno puede ir diciendo, y esta va a crecer para acá y va a volver a formar este anillo, digamos, annulus acá y acá, creciendo, 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 y va a ser un filamento, ¿ya? Entonces, se buscaron estas células filamentadas y por eso es FTS, pero que tenían una propiedad para poder estudiarlo. Si uno, por así decirlo, hace una mutación en la división celular, esas células no van a ser viables porque no se van a poder dividir, ¿cierto? Entonces uno trabaja en buscar mutantes que sean permisivas en una condición, ¿cierto? Y la típica
condición de permisividad o de restricción puede ser la temperatura. Entonces, filamentación termosensible, ¿ya? FTS. Quiere decir esto que a 40 grados no filamento, perdón, a 40 grados produce el filamento, a 42 grados produce el filamento y a una temperatura permisiva, que suele ser 30 o 32 grados, se divide, ¿ya? Entonces, filamentación termosensible. Y así, con esta FTS se pudieron, approach, se pudieron aislar diferentes mutantes, ¿ya? Y al mapearlas, a esta le pusieron Z, a otra le pusieron A otra le pusieron I, a otra le pusieron K, etc. ¿Ya? Y estas, al mapearlas y estudiarlas y caracterizarlas, finalmente se estableció cuáles eran las proteínas que afectaban, y la FTCZ lo que hace justamente es afectar a la proteína Z, que es una proteína, digamos, que es parecida a la tubulina, digamos, de la familia de la tubulina, pero claro, en secuencia es un poquitito lo que conserva, casi nada, más bien es homología estructural, y son alrededor de 10.000 moléculas de FTCZ que polimerizan para formar el anillo Z que se llama, y sobre este anillo se empiezan a congregar otras proteínas de la división celular, como en la FTCA, ¿ya? Y la CYPA. Ahora, FTCA es una proteína que es un ATP, esto son características, en el caso de la FTCZ, un GTP, y CYPA es una proteína anclada a la membrana. Voy a mostrarlo en el esquema, y esto simplemente para mostrar otras que participan, por ejemplo, una en la síntesis del peptidoglicán, esta otra en la segregación del cromosoma, y hay otras que participan en diferentes fases del proceso, algunas ancladas al periplasma. Entonces aquí tenemos una representación, digamos, de lo que podría ser el divisoma, ¿cierto? El divisoma aquí podría ser esto que está acá, digamos, con estos triangulitos, ¿ya? Cuando se está dividiendo, ¿ya? Y aquí estaría lo que se llama el anillo Z, ¿cierto? Que polimeriza por GTP, que aquí está, es lo que está acá. Entonces, FTCA interactúa con la FTCZ. La FTCA es una proteína que está anclada en la membrana, asociada a la membrana, tiene una parte de la membrana, esta otra también. Entonces, de alguna manera sujetan para que esté aquí, ¿cierto? Formando el anillo, pero asociado a la membrana, y después esto se empieza a constreñir, ¿ya? Pero además tiene otra parte, digamos, el divisoma, que está acá, que es la que participa en la segregación, acá el peptidoglicán, acá hay otras en el espacio, en el periplasma, que conectan el periplasma incluso con la membrana externa, ¿ya? Entonces, al final de cuentas, el divisoma es una maquinaria, digamos, con hartas proteínas, ¿ya? Y que no está ensamblado más que al momento de la división celular, ahí se ensambla. Entonces, pero claro, al comienzo forma esta especie de protoanillo, que es la que está acá, ¿cierto? El protoanillo con CIPA y FTC, este es lo primero que uno puede ver, ¿ya? Y aquí, digamos, se hace una representación, digamos, de las proteínas, digamos, que conforman el divisoma, y tenemos algunas que están en el periplasma, que es el conector, digamos, otras con el peptidoglicán, ¿ya? Que participan con la formación del peptidoglicán. Entonces aquí está lo que se llama el protoanillo, y lo que se ha visto, digamos, es que no hay un ensamblaje, digamos, secuencial de todo, sino que es como por bloque, ¿cierto? El periplasma, las cosas del periplasma ensamblan por su lado, digamos, esta por su lado, ¿ya? Y al final, digamos, cuando se va a dividir, todas estas se juntan, ¿no? Para dar entonces el producto, digamos, de la división celular. Entonces, si ustedes se fijan, esto, después de que terminó de replicar el cromosoma bacteriano, de alguna manera, después de los 20 minutos, esto ya tiene que estar completamente ensamblado, digamos, para que se produzca la división celular. Entonces, aquí hay señales, algunas no del todo claras, cómo es que pasa esto, ¿ya? O si significa el tiempo, la migración, digamos, qué hace que ese es lo que se demora, desde que replicó el cromosoma, terminó de replicar hasta que se divide, son esos 20 minutos. Y ahí tienen que haber cosas que todavía no se conocen, ¿ya? Que hace que ese es el tiempo que se va a tardar, digamos, en que se produzca la división de la bacteria. Y aquí hay una representación, digamos, de lo que yo les comentaba, por microscopía de fluorescencia, en que tenemos una bacteria,
¿cierto? Que está como recién dividida, que sería acá, o hace poco dividida, y que se va a dividir. Aquí ya está. Y lo que se marca aquí es el anillo Z, digamos, con un anticuerpo fluorescente. Esto en celeste es el nucleoide. Se le dice nucleoide al DNA, en realidad a la bacteria. Se tiñe con un colorante que es específico, que es el DAPI, que es un colorante también fluorescente. Entonces aquí uno puede ver, digamos, incluso cómo se está segregando el nucleoide. Y aquí ya se segregó. ¿Se fija? Entonces, aquí, estas 4 líneas corresponden exactamente a las mismas fotos. Este es el contraste de fase, esta es la tinción del nucleoide, esta es la tinción de la FTCZ, ¿cierto? Que al comienzo está dispersa, cuando está recién dividida, dispersa por toda la célula, pero después ¿ya? Empiezan a formar el anillo hasta que esto se vea como el centro, y aquí ya se constriñó, digamos, ¿ya? Y esta última es la combinación, digamos, de la tinción del nucleoide con la FTCZ, y aquí pueden ver, digamos, recién dividido, localizado en el centro de lo que va a ser, la célula sigue creciendo, aquí se formó el anillo Z, y aquí la constricción y ya la separación de la bacteria. Nada más que una representación visual. Bien. Y aquí entonces empezamos a hablar un poco, digamos, qué es lo que controla, ¿cierto? ¿Qué hace de que parta, que por un lado ya como es la división sabemos, ¿cierto? Las señales específicas de algunas todavía no están por estudiarse. Hay mucha investigación en el campo, digamos, del divisoma. Hay mucho por conocer todavía, pero ya uno tiene una idea al menos de lo que es la maquinaria de la división. Y uno dice, bueno, ¿cuáles son los factores que podrían estar controlando el ciclo celular? ¿Cierto? Y una de ellas es la iniciación de la replicación del DNA. Y hace muchos años atrás, se postuló lo que se llama la masa de iniciación, que todavía es un concepto que sigue siendo válido, y que es para células que están creciendo, dice, lo que dice que para que tenga sentido esta cuestión de la masa, digamos, hay una masa promedio de la célula por cromosomas replicándose que se mantiene constante, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si uno está dividiendo, si está creciendo a diferentes velocidades, voy a tener, digamos, también células que van a estar en diferentes tamaños, dependiendo del ciclo. Y en el fondo lo que importa es el tamaño de la célula que está a punto de dividirse, ¿cierto? En relación, digamos, a la cantidad de cromosomas que tiene, ¿ya? Por lo tanto, una célula que tenga más como material genético, digamos, también va a tener que ser un poco más grande, ¿ya? Entonces, las células que se replican más rápidamente son más grandes y tienen más orígenes replicándose, es lo que yo le acabo de decir. Y esto significa que la frecuencia de iniciación de los ciclos de replicación está ajustada a la velocidad del crecimiento bacteriano. Al ser más grande, yo voy a tener que hacer que inicie anticipadamente más, ¿cierto? Que es lo que yo les había comentado. Y también el término del ciclo de replicación está conectado con la división celular, ¿cierto? Una vez que terminó de replicarse, eso hay una señal que dice ya, ahora es el momento de dividir la célula. ¿Cuál podría ser entonces este concepto, digamos, de la masa de iniciación? Yo simplemente les recuerdo, digamos, de que la replicación puede ser unidireccional. Vamos a ver algunos plasmidios que se replican unidireccionalmente, ¿cierto? O sea, quiere decir que la horquilla replicativa avanza solamente para un lado. Pero también puede ser bidireccional, en que ¿cierto? La horquilla replicativa avanza para los dos lados. Y que es el caso de la Escherichia coli. El caso de la Escherichia coli avanza para los dos lados, pero si uno va a ver cómo se ve, ya sea unidireccional o bidireccional, ¿cierto? Uno lo que va a ver es lo que se llama el ojo replicativo en un DNA circular, formando lo que se llama la estructura teta, ¿cierto? Porque se parece a la letra griega. Y eso es lo que uno ve, una cosa que es así, y después a medida que va avanzando puede ser así, o así, ¿ya?
obviamente que no tan redondito y todo lo demás, pero la microfotografía electrónica generalmente uno puede ver esta estructura teta. Y en el caso de la Escherichia coli, su cromosoma bacteriano, como yo les comenté, tiene una replicación bidireccional. ¿Qué quiere decir eso? De que va a tener, digamos, una leading strand, ¿cierto? Que va a partir por acá, para este lado, y una leading strand, digamos, la hebra complementaria del otro lado, que va a partir para acá, ¿ya? Y lo otro, digamos, la complementaria se va a replicar, digamos, por los fragmentos de Okazaki, ¿sí? Que es la lagging strand. ¿Y qué va a pasar? Digamos, que cuando llegue como, digamos, al punto, a la antípoda, por así ponerlo, digamos, aquí van a estar los sitios de terminación de la replicación del cromosoma de la bacteria, y esos sitios se llaman TER, donde se encuentran estas horquillas replicativas. Y tiene sitios, digamos, que aquí están representados, que es donde se va a empezar a producir la segregación de los cromosomas, porque finalmente por acá estos van a tener que segregar. Bien. Vámonos ahora entonces al origen de la replicación, porque en el origen de replicación está donde se va a determinar cuál es la frecuencia de inicio. ¿Ya? Ahora, claro, uno dice, en el caso, como yo decía, las células que se están dividiendo rápidamente tienen que tener las células se tienen que hacer más grandes para que exista, digamos, la posibilidad de que se empiecen a replicar anticipadamente los cromosomas, ¿cierto? Y por lo tanto eso tiene que estar muy regulado, porque no se pueden replicar, digamos, no pueden... La bacteria siempre va a tener, digamos, la cantidad de cromosomas que requiere por células, digamos, ajustados a su tiempo generacional, ¿ya? Y por lo tanto, tiene que tener un control muy importante, digamos, de la frecuencia de inicio de la replicación. Yo creo que algo de esto ustedes pueden haber visto, no sé si lo vieron, pero algo del origen de replicación y el inicio de la replicación del DNA, no sé si lo han visto en genética o lo vieron en bioquímica. Quiero saber, ¿lo vieron en bioquímica? ¿Replicación del DNA? ¿Alguien que me diga? Sí. ¿Sí? O sea que no estoy hablando de algo que es absolutamente desconocido, sino que algo han escuchado. Pero bueno, lo que uno va a encontrar, digamos, es secuencias en el origen de replicación. El origen de replicación de la Escherichia coli tiene una secuencia que es mínima, ¿ya? Que es mínima para que se pueda replicar, que son 245 pares de base. Si no tiene esta secuencia, que es mínima, no se puede replicar. Para que tenga, digamos, el número de replicaciones que debe tener esta secuencia un poquitito más amplia. No son estas 245, pero no vamos a entrar en ese detalle. Pero para que se pueda replicar, ¿cierto? El replicón, por así decirlo, es esto mínimo de 245 pares de base. Y aquí encontramos algunas secuencias que son, digamos, secuencias que se repiten, ¿cierto? Que tienen 9 nucleótidos, por eso se llama 9 MERS. Esta de aquí, 1, 2, 3, 4, tiene 9 MERS. Y estas de acá, la R, la M y la L, tienen 13 MERS, o sea, 13 nucleótidos. Y les recuerdo entonces, aquí están las de 13 MERS, aquí están las de 9 MERS. Esta café y estas amarillas son las de 13. Y en estas secuencias que son muy importantes, digamos, la de 9 MERS, es donde se va a unir una proteína, digamos, que es la DNA, que en realidad esta podría ser equivalente a lo que se conoce como la masa iniciadora, o sea, esta unión, digamos, de cantidad de DNA que se une acá, ¿ya? Es la que de alguna manera va a permitir de que se produzca la iniciación de la replicación del cromosoma bacteriano, porque al unirse, ¿cierto?, va a interactuar con esta parte de los 13 MERS y se va a producir el melting de acá para que se produzca, digamos, el complejo prepriming, ¿cierto?, con que está la DNA B, la DNA C y otras, ¿ya? Y también, digamos, después se incorpora la DNA G para hacer la primasa y de ahí hacer la replicación del cromosoma, ¿ya? Entonces, muy importante esta unión, digamos, del DNA a esta región. Es clave para este proceso. Pero aquí yo les tengo que decir algo, que la DNA A solamente va a unirse
a esta región si es que el DNA está completamente metilado en los sitios DAM, ¿ya? Para eso voy a hacer un paréntesis y de explicar qué es lo que son los sitios de metilación DAM. El sitio de metilación DAM existen en el DNA secuencias, que en este caso la secuencia específica es GATC, ¿ya? Que en cuya adenina, ¿cierto? En una posición 6 de un N, ¿ya? Se va a producir una metilación, ¿ya? Y esta metilación lo va a hacer una metilasa que se llama DAM. DAM por DNA, ¿cierto? Methylation. DNA adenine methylation, ¿ya? DNA, D de DNA, A de adenina, M de metilación. Entonces la metilasa DAM es la que va a ir a poner un grupo metilo acá, ¿ya? Entonces, cuando uno replica el DNA, que es lo que está puesto acá, ¿cierto? Apenas exista esta secuencia, digamos, va a ir la metilasa y va a poner, ¿cierto?, en la adenina la metilación. Entonces, aquí esta secuencia es palindrómica, se dan cuenta. Entonces tiene la metilasa, está metilado aquí en esta adenina de aquí y en la adenina de acá. Cuando se replica el DNA, que es la situación que está acá, ¿ya? ¿Qué va a pasar? Va a quedar el DNA hemimetilado. Hemimetilado significa que solamente una hebra está metilada, ¿cierto? La hebra templado está metilada, la hebra no templado, ¿cierto? La hebra que se acaba de replicar, ¿cierto? Porque va a estar no metilada, ¿ya? Y lo mismo va a ser acá, ¿cierto? Esta, la que fusió de templado, es la que va a estar metilada y la que se replicó va a estar no metilada. Y esto se llama M-metilado. Pero apenas pasa esto, va a ir la metilasa DAM y la va a metilar y la va a convertir en metilada. No se muere nada. Ahora, ¿qué pasa? Pasa que pues esta secuencia, que es GATC, tiene una frecuencia para estar en cualquier lugar del cromosoma bacteriano. Y es como esto es, ¿cierto? La posibilidad de tener una G en una secuencia de DNA de un cuarto, ¿cierto? La tener una A de un cuarto, la tener una C de un cuarto y la tener una C de un cuarto. Y si uno multiplica un cuarto por un cuarto por un cuarto por un cuarto, eso le da 1 en 256. Por lo tanto, a grosso modo, 1 cada 256 pares de bases en promedio, uno va a encontrar, ¿cierto?, esta secuencia y por lo tanto va a estar metilada. ¿Qué importancia podría tener esto? La importancia que tiene es para los procesos de reparación, específicamente para algunos procesos de reparación. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, se produjera un mismatch entre, aquí hay una secuencia de DNA y aquí hay otra secuencia de DNA y ustedes saben de que la replicación puede tener un error. No sé, cada cierto número nucleótido ocurre lo que se llama un mismatch. Entonces, la bacteria, y bueno, en general todo el organismo, tienen mecanismos correctores. Cuando se ocurre un mismatch, hay que corregir el mismatch, ¿cierto? Tiene que corregirlo por la base que. Entonces, ¿cómo sabe el sistema cuál es la hebra que tiene que usar como la verdadera para corregir? Entonces, la que usa es la que está metilada porque era la que estaba, ¿ya? Entonces, la hebra metilada no se corrige y la que no está metilada se corrige, ¿ya? Entonces, esa es una de las funciones importantes que tiene la metilación, digamos. Y lo que uno encuentra en el origen de replicación es que en vez de haber más o menos un sitio de metilación DAM cada 256 pares de base, uno va a encontrar de que hay como 10 cerca del origen, ¿ya? Y eso ya es una rareza, ¿ya? Entonces, aquí está un poco lo que yo les decía, ¿cierto? Aquí tenemos un origen que está activo porque está metilada, ¿cierto? Porque la DNA A solamente se va a unir cuando esté metilada. Aquí está recién replicado, que no está activo porque está metilado, ¿cierto? Viene la metilasa y lo pone activo porque lo metila, ¿ya? Pero ahora existe una proteína, que vamos a conocerla inmediatamente, que en el origen de replicación
va a pegarse, digamos, donde está esta DNA N-metilado, ¿ya? Y por lo tanto lo va a secuestrar para que no metile, ¿ya? Por un tiempo, ¿ya? Y mientras está secuestrado, no se puede terminar de metilar y por lo tanto no se puede unir DNA. Hasta que después de un tiempo se libera este secuestro y se remetila, digamos, la hebra que falta, ¿ya? Y entonces se puede unir DNA al ORIC. Entonces, de alguna manera, esta proteína que se llama SEC-A, no con C, sino que es con Q, esto viene por secuestro, ¿ya? Lo que va a hacer entonces es lo que está representado acá. Acá la que está, aquí está el sitio de metilación, la A que está subrayada, la que está metilada, esta no está metilada. SEC-A de alguna manera captura esta no metilada, digamos, hemimetilada, perdón. Entonces lo va a tener capturado más o menos por un tiempo que equivale como un tercio del ciclo celular y después se libera y se metila y de alguna manera esto contribuye, digamos, a que no se pueda, digamos, estar permanentemente uniendo DNA A para que se inicie la replicación del DNA. ¿no? Entonces, esta es una manera, digamos, de alguna manera mantener el DNA N-metilado por un tiempo para que no se pueda iniciar nuevamente la replicación del DNA. Profe, ¿Sí? ¿qué es como cuál es la señal que hace que se libere como el secuestro? Mira, esa parte yo creo que no está del todo clara. Lo que posiblemente tiene que ver quizás cosas que se diluyan, no lo sé, porque va creciendo, porque esto siempre ocurre más o menos en un tercio del ciclo celular, que se mantiene secuestrado. ¿ya? Exactamente la señal no la conozco. Tú no sé, no creo que se conozca. Ah, ya. Pero bueno, eso es lo bonito de esto, porque al final, si uno se interesa, hay cosas que uno puede empezar a investigar. Esa es la gracia de estar en la profesión científica, de que uno siempre va a encontrar preguntas ahí importantes que todavía no se han respondido, que son difíciles, no porque son fáciles, yo creo que las fáciles. No, a veces no es que sean fáciles, cuando uno ve el ingenio de algunas personas para diseñar algunos experimentos, uno dice, uy, que era fácil, pero no era tan fácil, porque a nadie se le ocurrió, son cosas ingeniosas de repente que se pueden lograr, digamos, que pueden lograr dar una respuesta importante. Bien. Profe, disculpe. Perdón, ¿puedo entonces alguna pregunta? Sí, usted había dicho anteriormente, no sé si escuché mal, que en el origen de replicación uno encuentra aproximadamente 10 Claro, de esta secuencia no, DAM, sí. y ¿Qué eso se debe prácticamente al SEC-A, ¿cierto? esto es de alguna manera como para decir, digamos, esta cosa está regulada por metilación DAM, ¿cierto? Porque no es una, digamos, es una zona en el origen que seguramente corresponde, aquí está representado por una secuencia, pero en realidad estos son varias, ¿ya? Entonces, el Claro. secuestro de toda esa región. Quizás eso también, pensando, digamos, que me acaba de preguntar, ¿quién fue que me preguntó, Macola? No sé. Bueno, la persona que me preguntó, digamos, qué podría hacer, yo creo que a lo mejor una de las cosas que podría hacer, es puro especulativo, esto puede ser absolutamente no cierto, digamos, es que, claro, como son hartos DAM que hay que liberar, digamos, a lo mejor eso te genera una cinética de que dura un cierto tiempo que se liberen todos esos sitios, eh, digamos, hemimetilados para que se puedan metilar completamente, ¿cierto? Yo creo que influye el número de sitios para hacer todo el proceso. Bien. Voy a empezar a hablar algo que parece no relacionado, pero al final sí tiene que ver, digamos, en su final, digamos. Cuando hable de los plasmidios bien propiamente tal y la replicación, es que estamos viendo que existe, digamos, en el caso anterior, estábamos viendo cromosomas
el cromosoma como el replicón, como la unidad que se está replicando y que se tiene que segregar. Pero existen otros replicones, otras unidades de replicación autónoma, como son los plasmidios, ¿ya? Que también, de alguna manera, tienen algo, digamos, que hacen que los sistemas sean, de alguna manera, tengan alguna comparación, ¿cierto? Por ejemplo, aquí tenemos células que tienen un plasmidio, ¿cierto? Y específicamente ahora en esta parte de la clase yo voy a hablar de los plasmidios conjugativos, ¿ya? Que en este caso se replican de manera independiente del cromosoma, la replicación es independiente, a pesar de que pueden colocalizar con el nucleolo. Ya muchas veces los plasmidios, sobre todo los conjugativos, cuando uno los va a ver dónde están en la célula, están colocalizados con el nucleolo, digamos con el DNA del DNA cromosomal, ¿ya? Pero su replicación, tienen un origen de replicación que es completamente autónomo, de este, pero que de alguna manera, perdonen, pero que de alguna manera también van a tener un control del número de copias. De eso voy a hablar en la segunda parte de la clase, digamos. En que hay un número de copias que es por célula, ¿cierto? En el caso de los plasmidios conjugativos suele ser bajo. Y un plasmidio conjugativo significa de que este plasmidio, a través de conjugación, puede transferirse a una célula que no lo tiene, ¿ya? Y uno de los plasmidios más conocidos de conjugativo y el que todo el mundo, digamos, estudia, o del que se estudió y que todo el mundo lo conoce bastante bien, es el que se llama el factor F, que yo no sé si lo han visto en genética, pero si no lo han visto lo van a ver. Y este plasmidio, que es el plasmidio F, que también es el factor sexual, en realidad se conoció de la existencia de este factor antes que se supiera siquiera que era de DNA, que estaba hecho de DNA, ¿no? Imagínense, ¿no? Antes de Watson y Crick. Para que es entretenido de repente ver cómo se supieron las cosas. Y por eso se llamó factor, porque era factor, si no, no le habrían puesto al tiro DNA o plasmidio, ¿ya? Antes que se supiera que el material genético era el DNA. Y lo que tiene este que es un plasmidio, tiene una características que son bien interesantes, ¿sí? Y que hacen, digamos, que sea conjugativo. Primero, tiene lo que se denomina un origen de transferencia, aunque quizás debería partir por los orígenes de replicación. ¿Sí? Tiene dos orígenes de replicación. Esto va a ser también algo interesante que tomen nota. En el caso de la bacteria tiene un solo origen de replicación, que es el ORIC, ¿ya? No tiene dos orígenes de replicación del cromosoma bacteriano. En este caso, el plasmidio F tiene dos orígenes de replicación, ¿ya? Que uno es el B, digamos, vegetativo, el principal, ¿ya? Es bidireccional, y uno que es el secundario, el S, que tiene replicación unidireccional, ¿ya? Son como, a veces se usa como repuesto, digamos, cuando no puede usar un origen, usa el otro. Pero lo más novedoso de esto es que tiene un origen que se llama de transferencia, que es por donde se va a producir un corte en el DNA, y este DNA, una de las hebras de DNA se va a empezar a transferir a la célula hija, ¿ya? A la célula receptora, perdón, no hija, a la célula receptora, ¿ya? Desde la célula dadora, que es la que tiene el plasmidio, y al transferirse después también se va a ir replicando la hebra complementaria de la que se transfiere. Ahora, ¿qué hace que se forme el puente conjugativo, todo el proceso de conjugación? Lo permite una serie de proteínas que están codificadas en el plasmidio y que se llama el operon TRA, TRA por transferencia, ¿ya? Y aquí incluso están en diferentes colores, por ejemplo, las que están implicadas en la biogénesis del pili sexual, en la estructura que va a tener, a atraer, digamos, una célula con otra, y y a través de eso se va a formar un puente conjugativo después por despolimerización del pili. Hay células hay genes que codifican para proteínas que estabilizan al par que conjuga. También hay proteínas, digamos, que codifican para el metabolismo del DNA durante la conjugación, por ejemplo, la que va a hacer el corte en una de las hebras para que se empiece a transferir, en fin, la helicasa. Hay algunas que participan en este
metabolismo conjugativo, digamos, del DNA. Pero también les quiero hacer notar que existen algunas secuencias de inserción. Y las secuencias de inserción son secuencias que son transposones, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que estas secuencias pueden insertarse en diferentes puntos, digamos, del DNA, ¿ya? En el caso concreto del plasmidio F vamos a ver que se usan más bien como puntos de homología, digamos, para que haya recombinación, no como secuencia de inserción probablemente tal, ¿ya? De que esta se va a ir a transponer, esta IS3, aunque podría, esto no es que no pueda, se podría, ¿no? Y este IS3 puede ir a transponerse a otro genoma, digamos, pero no es el motivo de esta clase hacer este estudio de los trombosomes. Y el tamaño de este plasmidio son alrededor de 100 kilobases, lo cual para un plasmidio es bien grande, ¿ya? Y el número de copia es entre 1 y 2. Esos son los datos que le quiero dar de plasmidio. En el operón, digamos, TRA, de transferencia, aquí tenemos detallado, ¿ya? Todos los digamos, no pretendo, digamos, que se lo aprendan, sino que simplemente esto es como conceptual nomás, ¿cierto? Aquí si uno dice, mire, todos estos genes de acá están implicados, digamos, en la transferencia. Aquí hay un gen que es de la pilina, que es el A. Pilina es la proteína principal del pili sexual, ¿ya? Es el de la pilina, pero aquí hay chaperona, hay proteínas de la membrana, de la periplasma, etc. Hay un montón de proteínas que hace que finalmente la pilina, digamos, la pilina se ensamble en el pili, que es el pili sexual, ¿ya? Después hay una función que se llama exclusión de superficie, que la vamos a ver en un segundo más, que impide que se conjugue dos células que son dadoras, ¿cierto? Una F más con una F más no van a conjugar. Otras que hacen este canal conjugativo, un channel dice acá. En fin, hay regiones regulatorias. Y aquí tengo una lista, digamos, para de cómo se clasifican, ¿cierto? Se clasifican de acuerdo a su función. ¿Y cuáles son las funciones? La síntesis y ensamblaje del pili, la estabilización del par conjugante, que ya les dije, el metabolismo conjugativo del DNA, que ya les dije, regulación de transferencia, que regula cómo ocurre la transferencia, y la exclusión de superficie, vale decir que dos células F más no conjuguen. Y esto está de alguna manera puesto acá, ¿ya? En esta y en la que viene, me parece. Entonces, se denomina la célula que tiene el plasmidio F como F+. Esa es entonces, una célula, digamos, que va a conjugar tiene que ser una F+, con una F-, ¿ya? Justamente no puede conjugar una F+ con una F+, por el asunto, digamos, de la exclusión de superficie, ¿ya? Entonces, se establece primero, a través del pili, ¿cierto?, una interacción entre esta célula que es la dadora con esta que es la receptora, y lo que empieza aquí a pasar es que el pili se despolimeriza, ¿ya? Y lo que hace finalmente es formar como este poro conjugativo, ¿ya? Y cuando esto pasa, lo que va a pasar es que una de las proteínas, digamos, del metabolismo conjugativo va a hacer un corte en el DNA, y este DNA se va a empezar a transferir, ¿ya?, en una hebra por el ¿cómo se llama?, el mecanismo del círculo rodante. Y una vez que esa hebra, una hebra se transfiere, se empieza a sintetizar la hebra complementaria, y también se empieza a sintetizar la hebra complementaria de lo que queda, hasta que finalmente se completa la conjugación y las células se separan, ¿ya? Aquí hay un poco del detalle de, porque este es un esquema que es bastante, ¿cómo se llama?, simple, en que se produce el corte, digamos, el nick, una nicasa, si le dicen en inglés, nicasa, digamos, nick, un corte, ¿verdad?, en una región del origen de transferencia, por eso se llama origen de transferencia, porque por ahí parte. ¿Y qué va a pasar? Que se va a generar aquí un 5', que es este que está acá, y este 5', ¿qué va a pasar? A través de este puente conjugativo que se hizo, va a empezar a transferirse. Entonces el 5' el 5' es el que va a entrar en la célula recipiente, digamos, en la que va a recibir la receptora. Y por lo tanto,
como este 5', ¿ya? Aquí lo único que le cabe para replicar la hebra complementaria es por el fragmento, digamos, de Okazaki, o sea, esta es la hebra lagging, ¿se acuerdan? ¿Ya? Esta es la hebra lagging, ¿no? Replicada por fragmentos de Okazaki. Todo, obviamente, por la DNA polimerasa 3. ¿Ya? Y por otro lado, como aquí se generó un 3' OH, ¿ya? Porque si yo, dice, aquí, el 5' se transfirió y el 3' OH que se generó acá, ¿cierto? Sirvió de partidor para que se sintetice ahora la hebra leading. Entonces, la hebra leading, digamos, porque lo hace en un viaje, va a ser a medida que esta vaya entrando hasta que termine acá. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se ve esto en la realidad? ¿Cierto? Porque generalmente uno no ve, digamos, un 5', digamos, que vaya pasando tan así como aparece acá, porque esto sería sujeto rápidamente a degradación por DNasa, una actividad exonucleásica, digamos, de una DNasa. Entonces, esto se supone que pasa así, ¿sí? Que aquí queda como tomado el 5', ¿ya? Y entonces esto como que empieza a tirarse, si uno dice hacia acá, ¿ya? Y aquí por fragmento de Okazaki, hacia aquí, por la DNA polimerasa 3, y aquí podría haber otro partidor, digamos, que va a ser acá. Después esto, claro, obviamente se sella, ¿cierto? Se corrige, la DNA polimerasa hace el trabajo, la ligasa hace también su trabajo. Y aquí están algunas de las proteínas que yo les mencionaba, la proteína de la membrana externa de la célula receptora, digamos, que tiene que ser compatible para que el Willy reconozca, el poro conjugativo, las proteínas que están, digamos, implicadas en la formación del NIC, en fin. Entonces, si uno ve, eso es lo que pasa. Y aquí, si ustedes se fijan, en ambos casos, la hebra, aquí hay un partidor, digamos, que vendría a ser desde el 3OH que se había generado, ¿cierto? Y esa es tenía, no me gustó cómo estaba así, ¿eh? Porque, bueno, pero bueno, ya es como lo representó. Y entonces esta es por una sola vez, digamos, que es la hebra de leading, ¿cierto? Y esta es por fragmento de Okazaki con las hebras lagging. Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Porque ya yo voy a terminar en un segundo más, digamos, diciendo lo siguiente. Una vez que se transfiere, ¿cierto?, el plasmidio a la célula dadora, ¿ya? Va a tener entonces una célula que era F menos, se convierte en F más, o sea que finalmente va a quedar 2 células F más. Pero existe la posibilidad de que en realidad este plasmidio se integre en el cromosoma bacteriano y que entonces lo que se transfiera como un gran plasmidio sea el cromosoma bacteriano, ¿ya? Y esto es lo que se denomina una célula que es HFR, por High Frequency of Recombination, ¿ya? Porque al transferir yo parte del cromosoma bacteriano, ¿cierto? Como que fuera el gran plasmidio, ese DNA que se transfiere va a poder recombinar con el cromosoma bacteriano, y ahí entonces va a pasar que uno puede hacer mapeamiento genético. Creo que una de las herramientas más grandes para el mapeamiento genético fue esta, ¿cierto? La conjugación de células HFR. Y para ello entonces, y esto lo voy a ver ahora inmediatamente en la segunda parte de la clase, pero lo voy a dejar planteado, cuando tenemos F en la célula, tenemos la alternativa de tenerla como un plasmidio, que es el factor F o célula F+, que es lo que conocemos, ¿ya? Pero también podríamos tener este F que se integra, y eso lo vamos a ver en la clase que viene a continuación, cómo es que se integra, y esto, bueno, ocurre siempre cuando ocurre, y cómo se integra, también así como se integra, puede excindirse, y a veces cuando se excinde, lleva un pedacito de cromosoma bacteriano. Entonces uno puede tener estas 3 situaciones. El F, el factor sexual F, que es el plasmidio F, tal cual, lo puede tener integrado, entonces
forma lo que se llama la célula HFR, que quiere decir esto, que ahora esta célula se va a comportar como un gran plasmidio y se puede transferir, ¿ya? Pero no en su totalidad, también vamos a hablar de eso, solamente un pedacito del cromosoma. O puede, si esta integró y después excindió, pero excindió con un pedazo de cromosoma, puede formar lo que se llama un F', ¿ya? Y el F' lo que va a hacer es un plasmidio F que va a tener un pedacito de cromosoma bacteriano, y eso genéticamente tuvo mucha importancia, ¿ya? Cuando se iniciaron, digamos, los estudios de genética bacteriana. Entonces voy a dejar hasta acá la clase porque ya pasó el tiempo correspondiente y me gustaría saber si tienen alguna pregunta. Profe, hay una pregunta en el chat que era ¿qué significaba HFR? Ya, HFR significa High Frequency of Recombination, ¿ya? ¿Por qué se llaman así? Porque lo que se vio que las células que tenían el plasmidio integrado, que a todo esto después se supo que era así, pero en un comienzo no se sabía, ¿ya? Esas, cuando uno, como tenían el factor integrado en el cromosoma, se comportaban, digamos, porque existía, tenía origen de transferencia, ¿ya? Y tenía todas las propiedades como que tenía F, ¿ya? Y por lo tanto, esta podía conjugar con una F-, ¿ya? Pero al conjugar con una F-, como lo que está transfiriendo es el cromosoma bacteriano, también un parte del plasmidio, F, esa parte que transfería era susceptible de recombinar con la célula, la célula, digamos, el cromosoma de la célula dadora, con el cromosoma de la célula receptora. Tengo una transparencia para mostrar en la clase que viene, podía recombinar, ¿ya? Y al recombinar, entonces, el resultado de esa conjugación era un recombinado, y por eso que uno, cuando tenía eso, podía tener alta frecuencia de recombinación. Dependiendo, digamos, también del marcador que se usara, a veces era más alta y no tan alta. No sé si contesté la pregunta. Si alguien está viendo Sí. esto, tendría que me complica. Sí. Ya. Pero de todas maneras lo vamos a ver con detalle ahora en la clase, en la segunda parte de la clase. Yo tengo una consulta. Ya, dime algo. Aquí estamos hablando, cuando hablamos de célula dadora y receptora, en ambos casos son E. coli. Sí, no, sí, en este caso estamos hablando de coli, pero puede existir, puede ser conjugación entre dos especies diferentes, puede haber. Ok, Puede haber, excelente. incluso hay unas que se llaman triparental porque se hace entre tres, pero porque una presta elementos para que se produzca la conjugación. Esto es re interesante porque tiene mucha implicancia en los mecanismos de transferencia génica horizontal, ¿ya? Pero no, esto uno puede tener sistemas, digamos, incluso de gran positiva con gran negativa. ¿Alguna otra pregunta? Ya. Profe, ¿las E. coli tienen un solo cromosoma o tienen más? A ver, repite. ¿Quién me preguntó? Yo, que si las E. coli tienen un solo cromosoma o Héctor, no. ya, sí, la E. coli tiene, digamos, tiene un cromosoma, ¿ya? Que es un cromosoma de 3 y tantas megabases. Ahora, si tú me dices, ese cromosoma lo puede tener 2 veces una misma célula, claro, porque cuando se va a dividir puede tener 2 y a veces 4, ¿ya? Dependiendo del tiempo generacional. Pero el mismo cromosoma, digamos, ¿ya? Tú te estás refiriendo a 2 cromosomas diferentes, ¿cierto? Sí. ¿Ya? No, pues es el mismo cromosoma que puede estar duplicado, digamos, previo a la división, ¿cierto? Pero tiene un solo cromosoma, digamos, como entidad genética, ¿ya? Ah, ya. ¿Y eso pasa como en todas las procariontes? Lo que pasa, en general sí, ¿eh? Es un cromosoma, pero sí, en general es uno. Estoy tratando de acordarme de algún caso específico. Claro, lo que pasa es de que los cromosomas son bien dinámicos en general en bacterias, porque ustedes lo van a ver en clases más adelante. A veces uno puede tener incluso la misma especie, pero cuando tú le empiezas a ver el porcentaje, digamos, pueden tener tamaños diferentes. Y como que una puede tener un tamaño extra, más grande, digamos, y eso puede estar, eso puede estar dado por lo que se llaman las islas genómicas.
¿ah? Y las islas genómicas pueden ser, qué sé yo, fragmentos de 100 kilobases o a veces más de 100 kilobases que están insertados en el cromosoma y que se van adquiriendo por transferencia génica horizontal. Entonces, en el fondo está todo como, hay una variabilidad ahí que es grande, pero que está inserta en el propio genoma, y ahí es donde uno tiene que empezar a analizar lo que se llama el core genoma, el core genoma, ¿ya? El genoma core, porque que es como el genoma, pero sin islas de genómica. ¿Ya? Y a veces estas islas se empiezan a adquirir, obviamente, por transferencia génica horizontal. Y eso le da la riqueza, a veces, entre la misma especie. Por ejemplo, hay chirichacoli que tienen, qué sé yo, 3 o 4 islas de patogenicidad, ¿ya? Que son enormes. ¿Ya? Y claro, es la misma especie, la misma chirichacoli, el genoma de esa con una que no es patógena es bien parecido. Pero claro, las islas de patogenicidad le hacen la diferencia. No sé si con eso contesto lo que me querías preguntar. Sí, gracias. Ok, Héctor. Ya. Entonces voy a dejar hasta acá. Eh, voy a terminar ah, no, esto parece que al salir. Ya. Entonces, hasta más rato.